Pues buenas tardes a todos ustedes, magistrada y magistrados. La sesión pública de esta sala colegiada penal y civil ha comenzado. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la sala colegiada penal y civil, señalada para el día 19 de octubre de 2022 a las 13:30. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias. Se encuentran reunidos los magistrados integrantes de la sala. La magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. El magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. Magistrado presidente. Secretaria, por favor dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala, como órgano colegiado, ha enlistado en total 10 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Con relación a la lista aprobada, pregunto, magistrada y magistrados, si están de acuerdo y de ser así, expresen su anuencia en votación económica, por favor. A favor. Gracias. Comenzamos entonces con los primeros tocas, que corresponden a la magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, quien enlistó 3 resoluciones. El toca número 1 de la ponente 1 es el número 1 también de la lista de la sesión. Toca número 187-2022, deriva del expediente civil 482-2021 del Juzgado Primero Civil, que se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 30 de mayo del 2022 y la parte apelante es la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, someto a consideración de los magistrados de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración de esta sala se decide confirmar la resolución apelada por las siguientes consideraciones. Con relación a la resolución controvertida, los motivos de inconformidad planteados por la apelante y el marco jurídico aplicable, se concluye que la resolutora estuvo en lo correcto al no conceder a los demandados el pago de la actualización de la suma reclamada en concepto de suerte principal. Lo anterior es así porque la declaración de vencimiento anticipado instada por la parte actora trae como consecuencia el cese de los efectos legales del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los demandados, por lo que es contrario a derecho la pretensión de la parte actora de dar por vencido de manera anticipada el contrato exhibido y de continuar ejecutando sus cláusulas, como es la relativa a la actualización del saldo del crédito en la misma proporción que aumenta el salario mínimo diario general que rige en el Distrito Federal, que estaría vigente durante la vigencia del contrato. Bajo esta premisa, se estima que no hay violación a los derechos de la actora, pues la juzgadora, en su resolución, no transgredió la obligatoriedad de las disposiciones contenidas en tal contrato, que sí contemplan ese aumento, aunado a que la sentencia se haya debidamente fundada y motivada. Y por lo anteriormente expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios invocados por el recurrente por conducto de su respectiva apoderada. En consecuencia, segundo, se confirma la sentencia definitiva de fecha 30 de mayo del año 2022, aclarada mediante auto de fecha 8 de junio del año en curso, dictada por la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente marcado con el número 482/2021, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el citado Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
por conducto de sus apoderados en contra de los demandados. Tercero, notifíquese y cúmplase. El proyecto, por favor, magistrada, proceda por favor a la votación de los proyectos. Secretaria, por favor. Magistrada primera, maestra en Derecho Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Siguiente, por favor, secretaria. Magistrada. El segundo proyecto ¿Sí de se la escucha magistrada bien en el primera. audio? Sí. Correcto. El magistrado Israel nada más un poquito. Gracias. El siguiente corresponde a la magistrada primera también, es el número 198-2022, deriva del expediente civil 1615-2007 del juzgado primero civil, se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El recurso es una denegada apelación de fecha 1 de junio del 2022 y pues quien lo promueve es precisamente la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Bien, gracias. Someto a consideración de los magistrados de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el presente asunto se trata de una denegada apelación interpuesta en contra de la parte conducente del auto dictado en fecha 1 de junio del año 2022, en la que no se admitió el recurso de apelación en contra del auto de fecha 10 de mayo del año 2022, dictados por la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente marcado con el número 1615/2007 relativo a un juicio extraordinario hipotecario. En el estudio realizado, los agravios formulados por el apelante se consideraron infundados por una parte e inoperantes por la otra. De la lectura de los agravios formulados por el recurrente se obtiene que el inconforme pretende revertir tal calificación de grado bajo un argumento que no resulta ajustado a derecho, ya que a su juicio se debió proceder el recurso de apelación en virtud de que los artículos 369 y 371 del Código de Procedimientos Civiles del Estado no distinguen para efectos de procedencia de dicho recurso, si se tratan de autos dictados antes de la sentencia definitiva o después de emitida la misma, e incluso hace alusión al diverso artículo 376 del referido cuerpo de leyes, refiriendo que el hecho de no admitirse el recurso en cita le ocasiona un gravamen irreparable. Sin embargo, adverso a lo firmado por el recurrente, la interpretación conjunta de tales preceptos legales no tiene el alcance de considerar que los juzgadores deban admitir todo recurso de apelación de manera generalizada en cualquier fase procesal, verbigracia en la etapa de ejecución de una sentencia, pues para ello basta advertir que el propio legislador, a fin de evitar recursos notoriamente frívolos e improcedentes que pudieran trastocar los principios de seguridad jurídica, celeridad, entre otros, contempló diversas reglas para su admisión, siendo que particularmente por lo que atañe a la etapa de ejecución de sentencias que elude el apelante, se obtiene que, a fin de proteger la institución de cosa juzgada, aquel sí hizo una distinción expresa, instituyendo que de las resoluciones dictadas para tal ejecución no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad. Entonces es claro que la interpretación que el recurrente hace en torno a los numerales 369 y 371 del Código Adjetivo de la materia no permite favorecer a sus pretensiones, pues considerar lo contrario sería trastocar los principios de seguridad jurídica y legalidad que resultan inherentes a los órganos jurisdiccionales, como la juez de origen, que exigen de los mismos se respeten a cabalidad todas las condiciones, términos y plazos establecidos en los ordenamientos por el legislador, siendo que
En abundancia de razones, esta observación por parte de los juzgadores en modo alguno se traduce a la transgresión de los derechos fundamentales de algún gobernado, entre ellos el de acceso a un recurso judicial efectivo. Asimismo, también procede desestimar por inoperante lo señalado por el recurrente, en el sentido de que a su juicio debe de ser admitido el recurso de apelación, pues su inadmisibilidad le ocasiona un daño irreparable al tenor del artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles, ya que la simple manifestación que hace el inconforme tocante a que la resolución que pretende apelar sí trastoca su esfera jurídica, no es susceptible de confrontar la calificación de grado emitida por la juzgadora en la medida que el mismo no concreta con razones particulares por qué estima que la calificación de grado en examen es contraria a su derecho. Esto es, ¿cuáles son las consideraciones por las que a su juicio se debe considerar que la resolución que pretende apelar no encuadra en el mencionado artículo 412 del Código Adjetivo de la materia? Empero, al no hacerlo así, es que el argumento que se analiza en este punto deviene inoperante. De tal forma, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, los agravios hechos valer por el apelante se consideran infundados por una parte e inoperantes por otra, y se estima correcta y apegada a derecho la determinación de la jueza de primera instancia en lo relativo a la improcedencia del recurso de apelación. En consecuencia, segundo, se confirma la calificación de grado efectuada en la parte conducente del dictado del auto de fecha 1 de junio del año 2022, en la que no se admitió el recurso de apelación en contra del auto de fecha 10 de mayo del año 2022, dictados por la jueza de primero civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 1615/2007, relativo a un juicio extraordinario hipotecario. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. ¿Continúo? Adelante, por favor. Gracias. A ver. El toca número 3 de la magistrada primera, que es el número 3 de la lista de la sesión, corresponde al número 203/2022, deriva del expediente civil 168/2022 del juzgado tercero civil. Es un juicio extraordinario hipotecario. El medio de defensa que se hizo valer es una excepción de incompetencia y el excepcionista es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Bien, en el proyecto que someto a consideración se estima declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por los excepcionistas. Al plantear su excepción, la parte demandada alegaba que a su juicio se actualizaba la incompetencia por materia, argumentando que de los documentos que se acompañaron a la demanda advirtieron que su contraparte es una institución, la cual tiene un régimen jurídico diverso al de los particulares, siendo que cualquier operación que realicen dichas instituciones deberán regirse por su ley especial y no por otras leyes. Siguiente, que la disposición que debe de regir la controversia es lo señalado en el artículo 640 del Código de Comercio, en relación con el artículo 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, que contempla un procedimiento a seguir para el evento de cualquier reclamación que resultare o se suscitare entre los usuarios y las instituciones de crédito. Tal procedimiento es el arbitraje o arbitral, y que el propio ordenamiento señala a la Comisión Nacional Bancaria como órgano competente por razón de materia para conocer este tipo de controversias. Contrario a lo anterior,
Luego de realizar un análisis al contrato celebrado entre las partes, se advierte que la controversia judicial de origen es materia civil, dada la naturaleza de la acción extraordinaria hipotecaria, pues la misma involucra intereses particulares derivados del incumplimiento de pago del crédito hipotecario por parte de los excepcionistas, tal y como se norma en lo referente a la figura del juicio extraordinario, plasmado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su libro segundo, título tercero, de los juicios extraordinarios. Pues la parte actora, quien es en este caso el Infonavit, interpuso la demanda relativa a través de sus apoderados legales. No es un organismo de servicio social perteneciente a la Federación, sino una persona moral del tipo financiero y, por tanto, regida por el derecho privado. De igual forma, de la lectura de dicho contrato, se observa la cláusula única denominada estipulaciones comunes, en la que las partes contratantes se sometieron expresamente a las leyes y tribunales de esta ciudad de Mérida, Yucatán, con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio o de la ubicación del inmueble objeto del contrato. Luego, ante el sometimiento expreso contractual antes descrito, se tiene por actualizada la facultad de elección de la parte actora de acudir ante la autoridad competente, en la especie de la jurisdicción civil de fuero común radicada en esta ciudad de Mérida, recayendo el presente asueto en el juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, por lo que, de conformidad con los lineamientos establecidos en los artículos 104, fracción segunda constitucional, y 73, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es claro que la parte actora tiene el derecho de acudir ante un juez de fuero local, si así lo decide, aun cuando de por medio se invoque el cumplimiento de una ley federal, e incluso, que no fue así en el presente caso, teniendo la parte actora el carácter de órgano público del orden también federal, toda vez que la controversia sometida a su juicio emerge de la relación contractual que existe entre éste y los obligados, en la cual cada uno persigue intereses propios o distintos derivados del incumplimiento del contrato base de la acción. En vista de lo anterior, se declara que la titular del Juzgado Tercero Civil del primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán sí es competente para sustanciar tal litigio del tipo extraordinario por ser el mismo de índole civil. Asimismo, no se condena a los excepcionistas al pago de la multa, costas y gastos erogados en segunda instancia, establecidos en el diverso 555 del Código Procesal de la materia. Bien, secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa ahora con los tocas del magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 2 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 4 de la lista de la sesión, es el toca 155-2022, expediente civil 183-2017 del Juzgado Tercero Civil, y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. En esta ocasión, la resolución apelada es un auto de fecha 13 de mayo del 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El recurrente se inconforme en razón que consideró que la juez de primera instancia no motivó y fundamentó de manera suficiente su acuerdo de fecha 13 de mayo del año 2022, violando lo dispuesto por los artículos 1, 3, 15, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en concordancia con el numeral 859, fracción segunda y séptima del Código de Familia del Estado de Yucatán,
al persistir en no reconocerle su personalidad de albacea ni heredero, ya que pasa por alto las documentales exhibidas consistentes en el testamento público abierto, la apertura de la sucesión y la protocolización del inventario, considerando el apelante que la juez perdió de vista que esa documentación es suficiente para reconocerle la personalidad en el juicio en su carácter de albacea de la sucesión. La propuesta consiste en revocar el auto de fecha 13 de mayo del año 2022. Los agravios hechos valer por la recurrente resultan fundados, pues se concuerda con el recurrente en sus argumentos, ya que se aprecia que el acuerdo apelado adolece de una debida motivación y fundamentación de la contestación dada al apelante de sus escritos de fecha 6 de octubre de 2021 y 4 de marzo del año en curso, pues en términos del numeral 859, fracción segunda, séptima y octava del Código de Familia del Estado de Yucatán, en relación con los numerales 1 y 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y dado el material probatorio existente en el sumario que la juez natural fue omisa en valorar, efectivamente se aprecia que el apelante es el albacea general y legatario de la parte actora, del cual no se desprende que haya sido revocado y debido a que los derechos de cobro alegados en este juicio pertenecen a la masa hereditaria, sí tiene personalidad para dar continuidad al presente procedimiento. Resolutivos. Queda de la siguiente manera. Primero, son fundados los agravios proferidos por el apelante. Segundo, se revoca el auto de fecha 13 de mayo de 2022, dictado por la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el actor en contra de la demandada, dictándose otro auto en donde se le reconoce al apelante su personalidad de albacea general y legatario de la parte actora. Tercero, notifíquese, devuélvase al juzgado de conocimiento las copias certificadas de las constancias conducentes remitidas a este tribunal para su revisión, juntamente con una copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación, a fin de que surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Y hecho, archívese este toca como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca, del magistrado segundo, corresponde al número 5 de la lista de la sesión. Es el número 191-2022. Deriva del expediente civil 392-2020 del Juzgado Primero Civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 23 de mayo del 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El juicio lo promueven los apoderados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y en la sentencia se declara que ha procedido el mismo y se condena a la parte demandada. La apoderada general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores interpone el recurso de apelación y señala en agravios, entre otros puntos, el siguiente: que se revoque la sentencia de fecha 23 de mayo de 2022 y se emite una nueva determinación en la que conste por notificada la parte demandada. Esto en virtud de que, por lo que respecta a la notificación del auto en el que se tuvo por acusada la rebeldía en la que incurrieron los demandados, se infringió el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. La propuesta es declarar esencialmente fundado el agravio relativo a la infracción de las formalidades esenciales del procedimiento en materia de notificación a uno de los demandados. En efecto, cuando se tiene por acusada la rebeldía por no haberse contestado la demanda en el término del emplazamiento y se dan por perdidos los derechos que en tiempo oportuno se pudieron ejercer, el hecho de que la notificación para dar a conocer esta providencia no se haga en términos de ley ocasiona que se viole sustancialmente el procedimiento, ya que se sigue el mismo sin conocimiento del demandado, sin permitirle a la parte en cuestión ejercitar los derechos y acciones que le competen, pero también, como dice el apelante, tiene el alcance de obstaculizar el procedimiento. Ahora,
La parte recurrente solicita que se revoque la sentencia de fecha 23 de mayo del año 2022 y que se emita una nueva determinación en la que se tenga por notificada a la señora demandada. Sin embargo, derivado que por ley se debió notificar de forma personal el auto de fecha 11 de mayo del año 2022, como sucede con el emplazamiento, esto trae como consecuencia un efecto diverso al pretendido vía agravios, sobre todo en el marco de la obligación de esta autoridad de respetar los derechos humanos de las personas y estar al tanto que este punto se vincula con el acceso efectivo a la justicia. De esta forma, teniendo también en cuenta que la autoridad judicial es la que debe hacer saber a la señora demandada la providencia que recayó en el auto de fecha 11 de mayo de 2022 con respecto a la rebeldía en la que incurrió y los efectos que ese proveído conlleva, y que esa notificación debe hacerse en la misma forma que el emplazamiento, se determina. Se dejan insubsistentes la citación a sentencia, así como la determinación impugnada, y se repone el procedimiento a efecto que la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado disponga lo necesario en términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán para notificar de forma personal a la señora demandada el auto de fecha 11 de mayo de 2022 en la parte que subsiste. Hecho lo anterior, se continúe con la secuela procedimental en el marco del impulso que le den las partes. En mérito de lo expuesto, no se analizan los agravios restantes que planteó la parte recurrente, ya que cualquiera que fuera el resultado de su examen no cambiaría el sentido adoptado en este fallo. Puntos resolutivos. Primero, es esencialmente fundado el agravio relativo a la infracción de las formalidades esenciales del procedimiento en materia de notificación a la parte demandada, la señora con iniciales YAM. Al haber resultado esencialmente fundado dicho agravio y en virtud de su trascendencia, fue innecesario que esta autoridad se pronuncie con respecto a los restantes motivos de inconformidad, ya que cualquiera que fuera el resultado de su análisis, en nada cambiaría el sentido del fallo que se emite. Segundo, se dejan insubsistentes la citación a sentencia dictada en el auto de fecha 11 de mayo de 2022 y la sentencia de fecha 23 de ese mes y año. Tercero, se repone el procedimiento a efecto que la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado disponga lo necesario en términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán para notificar de forma personal a la señora con iniciales YAM el auto de fecha 11 de mayo de 2022 en la parte que subsiste. Hecho lo anterior, continúe con la secuela procedimental en el marco del impulso que le den las partes. Cuarto, notifíquese, devuélvase al juzgado de origen el expediente original remitido a este tribunal para su revisión, juntamente con una copia certificada de la presente sentencia y de sus constancias de notificación, a fin que surta los efectos legales correspondientes en orden a su cumplimiento. Y hecho, archívase este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bueno, se concluyen los tocas del magistrado segundo y continuamos entonces con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, quien enlistó 5 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 6 de la lista de la sesión, es el toca 40-2022, que deriva del expediente civil 540-2017 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 29 de noviembre del 2021 y la parte apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Rectifico, son 5 tocas, magistrado, los de usted. El primero de ellos es el 40-2022. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el toca 40/2022, derivado del expediente 540/2017, relativo a un juicio extraordinario hipotecario,
la parte actora apeló la sentencia definitiva de fecha 29 de noviembre del año 2021. En el proyecto que someto a consideración se decide confirmar la sentencia recurrida, toda vez que los agravios hechos valer por el apelante resultan infundados por los siguientes motivos. Contrario a lo argumentado por el recurrente, la sentencia sujeta a revisión se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la juez de conocimiento expuso con toda claridad los fundamentos legales, así como los razonamientos lógicos y jurídicos que dieron origen a su determinación, aunado a que se basó en criterios planteados por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, si bien es cierto que las partes acordaron en el contrato base de la acción que el saldo del crédito se actualizaría conforme al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y que de determinar anticipadamente el referido contrato, el trabajador estaría obligado a pagar el saldo que resulte de tal ajuste. Lo cierto es que de acceder al incremento solicitado con base en dicha actualización, se estaría contraviniendo lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los financiamientos otorgados a favor de los trabajadores no deben de ser gravosos o exceder su capacidad real de pago. Aunado a lo anterior, la actualización del saldo del crédito conforme al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal se trata de una condición cambiante, la cual estará vigente durante el contrato y no debe ser entendida como una modalidad en la forma que debe realizarse el pago de lo pactado, pues es una suerte accesoria. Por otro lado, con relación al argumento relativo a que la juez no estudió las pruebas ofrecidas por la parte recurrente, basta con hacer un análisis general de la sentencia apelada para advertir que la juez resolutora estudió todas las pruebas presentadas y expresó los motivos por los cuales merecieron o no valor probatorio, sobre todo el contrato base de la acción, que es precisamente la prueba toral en la que la juez se basó para emitir su resolución y así condenar a la parte demandada al pago de lo pactado conforme a derecho. Por ello, es de confirmarse la sentencia recurrida, pues ésta se encuentra debidamente fundada y motivada, cumpliendo así con el contenido de los artículos 338, 339 y 343 del Código Adjetivo. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios expresados por la apelante, apoderado legal del instituto a quien representa. Segundo, se confirma la sentencia definitiva de fecha 29 de noviembre de 2021, dictada por la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 540/2017, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el Instituto por conducto de sus apoderados legales en contra de la ciudadana de iniciales IMTS. Tercero, notifíquese, devuélvase el expediente original de primera instancia y remítasele copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación para que la ejecutoria así constituida surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Y hecho, archívese este toca como asunto concluido, cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero es el número 7 de la lista de la sesión. Toca 169-2022 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada
es de fecha 26 de mayo del 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el TOCA 169, diagonal 2022, derivado del expediente 870, diagonal 2018, relativo a un juicio extraordinario hipotecario, el representante legal del actor apeló la parte conducente del auto de fecha 26 de mayo del año 2022. En el proyecto que someto a consideración se decide revocar la resolución recurrida, pues los agravios hechos valer por el apelante resultan fundados por los siguientes motivos. El Código Civil del Estado establece que el remate de un inmueble constituye una venta judicial y es obligatoria a partir de que existe un acuerdo sobre la cosa y el precio. Sin embargo, para que la venta judicial sea perfecta, es necesario que el precio acordado sea satisfecho, es decir, que el postor consigne ante el juez que llevó la subasta el precio total del remate. Una vez cumplido, el acto adquiere eficacia plena, por lo que, bajo este panorama, el ejecutado pierde la propiedad del bien al haberse adquirido por el adjudicatario, y nada imposibilita ordenar la entrega de la posesión del inmueble adjudicado, aún ante la falta de la escritura pública respectiva y su debida inscripción ante el registro público de la propiedad del Estado. De tal suerte, esta sala colegiada coincide con lo argumentado por el apelante, pues no hay razón jurídica para negar la entrega del bien si se tiene en consideración que en el juicio el deudor ya perdió la propiedad del mismo. En el caso concreto, toda vez que se han cumplido los requerimientos y condiciones legales para que la compraventa judicial sea perfecta, es procedente entregar la posesión del bien inmueble en cuestión y revocar el contenido de la parte conducente del auto apelado. Por otro lado, la jurisprudencia invocada por el recurrente es idónea para guiar la presente propuesta de resolución, ya que establece que no hay impedimento para otorgar la posesión de un bien cuando se lleva a cabo un remate en el que se ha pagado el precio debido a que la venta judicial se hace perfecta, y si bien los artículos citados en la misma refieren a la legislación del Estado de Jalisco, lo cierto es que las disposiciones legales invocadas tienen contenido similar al artículo 470 del Código Sustantivo en la materia del Estado de Yucatán, además de que su aplicación es obligatoria por provenir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el contenido de la referida jurisprudencia resulta aplicable al caso concreto. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, son fundados los agravios expuestos por el apoderado legal de la institución bancaria apelante. Segundo, se revoca la parte conducente del auto de fecha 26 de mayo de 2022, dictado por la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 870, diagonal 2018, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por la institución bancaria apelante por conducto de sus apoderados legales, para quedar como sigue. Vistos, téngase por presentado el ciudadano licenciado en Derecho de Iniciales OECC con su memorial de fecha 19 de mayo del año 2022, haciendo las manifestaciones a que se contrae. Con relación a la solicitud planteada, cabe señalar que la armonía de los artículos 469 y 470 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y 1467 del Código Civil Estatal determina que previa a la entrega de la posesión de un inmueble rematado y adjudicado, es necesario que se otorgue a favor del adjudicatario la escritura de propiedad. Sin embargo, la detenida lectura de ese articulado permite concluir que no existe impedimento legal para que, primero,
se ordene la entrega del bien. Después se proceda a emitir la escritura pública de adjudicación a título de remate y posteriormente su inscripción en el registro público de la propiedad del Estado, pues la propiedad se adquiere con la aprobación del remate y la correspondiente adjudicación que se realiza una vez satisfecho el precio. En todo caso, para acreditar la propiedad del inmueble cuya adjudicación no consta en escritura pública inscrita en el registro, bastan las actuaciones judiciales relativas a la aprobación del remate y la adjudicación, de lo cual se dejó constancia en los autos del expediente en el que se actúa. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia con número de registro 2020-31-3, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de la 10ª época, libro 68, julio de 2019, tomo 1, tesis 1A, diagonal J.37, diagonal 2019, entre paréntesis 10A. Visible a página 260, con rubro remate judicial. La escritura pública de adjudicación no constituye un requisito previo para que se ponga al adjudicatario en posesión del bien inmueble. Legislación de la Ciudad de México y del Estado de Jalisco, que interpreta preceptos similares al artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En ese entendido, se accede a la petición efectuada. Consecuentemente, póngase a la institución bancaria poderdante del licenciado en Derecho de Iniciales OECC en posesión del bien rematado, con citación de los colindantes, arrendatarios y demás interesados. Si el demandado habitara dicho bien raíz, se concede el término de 3 días para que lo desocupe, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se aplicarán los medios de apremio que la ley establece. Fundamento de derecho, artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese y cúmplase. Tercero, quedan intocados los puntos que no fueron materia del recurso de apelación. Cuarto, notifícase y cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Y magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, se continúa con los tocas del magistrado tercero. El toca este es el toca 156-2022, que corresponde al número 8 de la lista de la sesión. Deriva del expediente civil 562-2016 del Juzgado Segundo Civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 3 de mayo del 2022 y la parte apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la Sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el toca 156, diagonal 2022, derivado del expediente 562, diagonal 2016, relativo al juicio extraordinario hipotecario, el auto de fecha 3 de mayo del 2022 fue apelado por la parte demandada. En el proyecto que someto a consideración, se estima que la decisión emitida por la juez de primera instancia, al no admitir la prueba pericial contable ofrecida por el apelante, por considerar que no fue presentada en los términos señalados en su contestación de demanda, no es correcta ni ajustada a derecho. Los agravios resultan fundados, porque de la revisión del marco jurídico aplicable se advierte que al estar obligadas las partes a aprobar sus respectivas pretensiones, entre otras cuestiones, deben señalar en sus escritos aquellas pruebas que para su perfeccionamiento necesiten una tramitación especial, sin que aparezca que haya alguna prescripción adicional en relación a la prueba pericial contable. Entonces,
si la norma es omisa en manifestar que la falta de señalamiento del objeto de la prueba pericial es motivo para que no sea admitida, acorde con el principio de interpretación donde la ley no distingue, no debemos distinguir, la juez no podía desechar la prueba ofrecida por el hoy apelante, aun y cuando en su escrito de contestación de demanda fue omiso en señalar el objeto y la materia de la prueba pericial, por lo cual debe revocarse la parte conducente del auto recurrido para el efecto de admitir la prueba pericial contable. Y por cuanto la juzgadora abrió a prueba el juicio de origen por el término de 15 días, mismo que ha concluido, resulta que no existe término hábil y siendo que las diligencias de prueba solo podrán practicarse dentro del término probatorio bajo pena de nulidad. Quienes resolvemos, estimamos pertinente que previo a fijar fecha y hora para su perfeccionamiento, se prevenga al oferente de la prueba para que en término de 3 días solicite una prórroga del término probatorio a fin de perfeccionar la aludida prueba pericial. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundado el agravio expuesto por el apelante de iniciales FMC. Segundo, se revoca la parte conducente del auto de fecha 3 de mayo de 2022, dictado por la juez segundo civil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente número 562, diagonal 2016, relativo al juicio extraordinario hipotecario, promovido por Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus apoderados de iniciales JC, DJ, TS y JCTS, en contra de las personas con iniciales F, M, C, A, L, V, M, G, P, alias M del C, G, P. Y la otra persona de iniciales D, P, G. Viuda de G, alias M, D, P, G. Por conducto de su interventor, el licenciado, con iniciales M, A, S, H, para quedar en su parte conducente en los términos siguientes. Vistos. Ahora bien, con fundamento en los artículos 161, 165 y 173, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, se admite concitación contraria a la prueba pericial contable. En tal virtud, se tiene por designado al contador público de iniciales R, X, G, como perito de la parte oferente de la prueba. Hágasele saber de su nombramiento para los efectos de su aceptación y protesta de bien y fiel desempeño. Asimismo, en atención a lo dispuesto en los numerales 246 y 247 del mencionado código, fíjese a la parte contraria el término de 24 horas para que designe al perito que le corresponde, apercibiéndola de que de no hacerlo, el nombramiento en los términos señalados lo hará esta autoridad. Ahora bien, por cuanto se advierte que el término ordinario de prueba ha concluido sin que se desahogara la citada probanza, se deja a salvo el derecho de la persona de iniciales M, C, para que comparezca ante esta autoridad judicial dentro del término de 3 días a solicitar la ampliación del término de prueba a que se refiere el precepto 47, fracción primera del Código Adjetivo de la materia, a fin que se desahogue dicha prueba pericial contable, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le tendrá por precluido su derecho por no impulsarla, declarándose en consecuencia desierta la misma, quedando intocado todo lo demás resuelto en el auto de mérito y que no fue motivo de esta instancia.
Tercero, notifíquese y cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, el siguiente toca es el número 9 de la lista de la sesión. Es el número 197-2022, que deriva del expediente civil 235-2021 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 22 de junio del 2022 y la parte apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración de esta sala, se decide confirmar el auto apelado por las siguientes consideraciones. El apelante sostuvo que no operaba la caducidad de la instancia decretada, debido a que a su consideración existió un impedimento legal para continuar con la acción, consistente en el desconocimiento de los resultados de las diligencias tendientes a la localización de los demandados por parte de todas las autoridades que fueron requeridas, por lo que debió aplicarse la hipótesis normativa contenida en la fracción 1 del artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, la cual señala que no podrá decretarse la caducidad de la instancia cuando el retardo o la suspensión de las actuaciones provenga de un impedimento legal. Al respecto, se concluye que en el caso no se actualice el impedimento legal que refiere el apelante, pues conforme al principio dispositivo que rige los procedimientos civiles, el hecho de que una de las autoridades no presentara la información requerida no constituía un obstáculo alguno para que la parte actora se encontrara en la posibilidad de impulsar el procedimiento judicial. Por lo anterior, resulta ajustado a derecho que el cómputo del plazo de la caducidad comenzara a contarse desde la última notificación del auto que tenía como efecto impulsar el procedimiento, siendo esta el día 26 de noviembre del año 2021, y considerando que fue hasta el día 16 de junio del año 2022 que la parte actora presentó una promoción para señalar un nuevo domicilio de las partes demandadas, es que se tiene que efectivamente transcurrieron más de 6 meses consecutivos sin actuaciones en el juicio, por lo que resulta ajustado a derecho la determinación de la juez al decretar la caducidad de la instancia. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios hechos valer por el ciudadano de iniciales DAER, apoderado legal del instituto. Segundo, se confirma el auto apelado de fecha 22 de junio del año 2022, dictado por la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 235/2021, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido inicialmente por el ciudadano de iniciales JAMC y seguido actualmente por el ciudadano de iniciales DAER, ambos apoderados legales del instituto en contra de los ciudadanos de iniciales DLL y VGT. Tercero, notifíquese y cúmplase como legalmente corresponda. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Último toca del magistrado tercero, que corresponde al número 10 de la lista de la sesión.
Toca 200-2022, deriva el expediente civil 106-2021 del Juzgado Cuarto Civil y corresponde un juicio extraordinario hipotecario. El medio de defensa es una excepción de incompetencia y el excepcionista es la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la Sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el TOCA 200, diagonal 2022, derivado del cuaderno de excepciones marcado con el número 106, diagonal 2021, relativo al juicio extraordinario hipotecario. En el proyecto que someto a consideración, el demandado dio contestación a la demanda y opuso, entre otras cosas, la excepción de incompetencia de la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Como sustento, el excepcionista alega que no resultan competentes los jueces de esta jurisdicción, toda vez que el predio objeto de la garantía hipotecaria se encuentra ubicada en la localidad de Cozumel, Quintana Roo, por lo que en su opinión debiera ser competente el del lugar donde se encuentra el predio, pues con independencia de que en la cláusula 9 del contrato sustento de la demanda se estipuló que eran competentes los jueces de la ciudad de Mérida, Yucatán. Tal señalamiento es vago, ya que existen en esta localidad jueces tanto del fuero federal como del fuero común. Luego entonces aquello resultaba insuficiente para establecer la competencia por sumisión expresa. Lo que se propone es declarar improcedente la excepción de incompetencia. El extremo de que en la aludida cláusula 9 no se especificara el fuero carece de sustento jurídico y sí en cambio asiste el derecho conforme a lo pactado en el contrato, en virtud de que la cláusula en cita otorga a la parte actora el derecho de elegir y someter su acción a la jurisdicción de los jueces civiles estatales, los que, dada la naturaleza del asunto, resulta competencia del fuero común, pues es la legislación estatal la que regula este tipo de controversias y no lo sería un juez federal, lo cual encuentra sustento en lo dispuesto por los artículos 68, 69 y 173, fracción segunda del Código Procesal Civil, así como los artículos 3, 15 y 82 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de los que se deduce que son los juzgados de primera instancia los competentes para aplicar precisamente las leyes en asuntos de orden civil, cuando expresamente las leyes de esa materia les confieran jurisdicción y que serán los jueces de lo civil los que conocerán de los asuntos contenciosos y los de jurisdicción mixta, civiles y mercantiles que ocurran en su departamento judicial. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el ciudadano de iniciales AVM ante la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente número 106, diagonal 2021, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el ciudadano de iniciales CRSP como apoderado general para asuntos judiciales, comprendiendo pleitos y cobranzas del señor de iniciales SICG en contra del nombrado excepcionista. En consecuencia, segundo, se declara que la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio hipotecario hasta decidirlo. Tercero, no se condena al excepcionista al pago de costas generadas en esta instancia. Cuarto, notifíquese y cúmplase, y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento, juntamente con su respectivo cuaderno de excepciones, y luego, en su oportunidad, archívese este TOCA como asunto concluido.
Secretaria, procede a la votación, por favor. Magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión y la someta a aprobación y firma de los magistrada y de los magistrados para que después pueda ser publicada a fin de cumplir con las obligaciones de transparencia. Y siendo las 14 horas con 55 minutos del día de hoy, se cierra la presente